Buenos días a todas y todos los participantes del curso virtual de Rural Inves. Les habla el ingeniero Walter Badilla. Nuevamente estamos aquí y en esta oportunidad lo que tendremos es una breve introducción al tema de las fases del proyecto. Estaremos viendo algunos conceptos, haremos un repaso de lo que hemos visto, como para ir retomando ya el tema de proyectos. Recordemos que en el módulo 1 o en este módulo, que es básicamente la identificación de los problemas y desafíos, y que en el módulo 2 ya comenzaremos a hablar de perfiles de proyectos. Por supuesto, el módulo 3 corresponde a la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de aquellas iniciativas promisorias, aquellas iniciativas que en su etapa de perfil muestren un potencial de desarrollo. Entonces, aquí haremos una breve introducción al tema de proyectos. Como hemos venido hablando, entonces llegaremos a esta etapa de perfil y nos preguntamos, ¿qué es un proyecto? Bueno, como hemos venido hablando entonces, ya hemos llegado a esta etapa del perfil y esta es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Todos tenemos proyectos, empezando por el proyecto de vida. Entonces, es necesario definir de qué se trata. En este caso, existen muchas definiciones, muchas y diversas definiciones de un proyecto. Para el caso de Rural Inves, empezaremos diciendo, como dice aquí, que un proyecto es una solución planificada que se presenta a un problema tendiente a resolver entre varias una necesidad humana. Esto es, a partir de identificar cuál es esta necesidad. Entonces se presenta una propuesta que resuelva esta necesidad priorizada. Pero lo importante aquí es que debe ser planificada. Eso es el punto central. Además de que está orientada a aprovechar las oportunidades de inversión que se presenten. Es identificar esa solución y aprovechar una propuesta para realizar una inversión. Importante es la generación de beneficios en el futuro. Yo utilizo recursos hoy pensando o esperando o teniendo como meta los beneficios que voy a obtener en el futuro. No es decir hoy para hoy, sino hoy pensando en el futuro. Y los proyectos de inversión generan un flujo de beneficios no necesariamente monetarios, pueden ser no monetarios, pero sí nos generan un flujo de beneficios a través de los años. Y esto va a durar durante el tiempo que dure el proyecto o, como decimos comúnmente, durante varios años. Dependiendo del proyecto que está. Pero también es importante decir que un proyecto, como su proceso para implicaciones lo indica, tiene un inicio y tiene un final. Un proyecto no se perpetúa, sino que más bien debe tener un fin, debe tener un final. Entonces, estos beneficios que yo voy a pensar en el futuro están relacionados con esa propuesta de ese proyecto de hasta dónde va a llegar el mismo. Para Rural Inves, y recordando algunas cosas que ya hemos visto en las etapas de introducción, cuáles son los tipos de inversión en el ámbito rural que son los más apropiados. Entonces, hay una gama diversa de proyectos, de posibilidades de inversión,
donde estaremos recordando que hay proyectos, como vemos aquí, que generan ingresos y aquellos que no generan ingresos. Les recordamos que los que generan ingresos, tales como los que se enfocan al desarrollo de mercados locales, infraestructura para mercados locales, proyectos de turismo, proyectos de agroindustria, de agregar valor a la producción primaria. Entonces, ya no se trata únicamente de vender, para usar un ejemplo, el cacao como tal, sino ver las posibilidades de agregar valor y entonces poder procesar y vender cacao en polvo o en barras de chocolate, dependiendo del grado de madurez, por supuesto, que tenga la organización que esté llevando a cabo el proyecto, del grado de avance en el territorio. Entonces se trata de esquemas de agregación de valor. Y los proyectos que no generan ingresos, pues como hemos dicho, podríamos tener la construcción de caminos, de puentes, construcción de acueductos para las comunidades, pero insistimos aquí en el tema de sin ingresos. No significa que no hay ingresos como tales. Aquí hay que aclarar que lo que no hay es lucro, pero la construcción, por ejemplo, de un acueducto para llevar agua potable a la comunidad, hay que pensar seriamente en la sostenibilidad del proyecto. Vía, por ejemplo, de una tarifa para los ingresos. Hablamos aquí del tema de las tarifas para este acueducto. Entonces, si hay algunos ingresos para el mantenimiento, lo que no representa alguna actividad lucrativa, como sí lo puede ser el de la agroindustria, como el ejemplo del cacao que anteriormente les he mencionado. ¿Qué tipos de inversiones rurales son apropiadas? Bueno, están los proyectos también del tema del ambiente, entonces de las laderas, la protección de laderas, los programas de reforestación, se pueden ver también en el marco de Rural Invest, por ejemplo, la protección de manglares y las zonas costeras, trabajo de microcuencas, proyectos en microcuencas, también se pueden ver en este marco de Rural Invest, y los proyectos sociales. Aún estos se mencionan como los que no generan ingresos, pero sí beneficios, y que son beneficios no monetarios directamente, como son la construcción de escuelas, la construcción de los centros de salud, la construcción de caminos rurales, la construcción de alumbrados públicos y algunas otras obras que son de bien social. ¿Cuáles proyectos entonces pueden ser redireccionados para ser analizados con esta metodología? Entonces, hablamos de estos proyectos que pueden beneficiar principalmente a grupos de familias o de comunidades, así como veíamos anteriormente, proyectos orientados a diversificación de actividades, donde procuramos romper el esquema en donde una comunidad o un grupo o una asociación depende eventualmente de un solo producto. Entonces, la diversificación es una opción muy importante y que puede ser analizada mediante esta metodología. Los fondos de inversión administrados por oficinas descentralizadas, los proyectos de salud territorial o local, ya sea que surjan o que se apoyen por gobiernos locales o por las mismas comunidades. En este caso, en la próxima entrega vamos a hablar ya de estos planes de gestión del territorio, que es el fundamento del enfoque que se tiene con Rural Invest. Es aportar al desarrollo rural de los territorios rurales y proyectos
cuya gestión está en gobiernos o empresas comunales, locales o instituciones mismas. Continuando, tenemos entonces que recordar las fases de un proyecto. Entonces, la gama de posibilidades es bastante amplia. Nada más para recordar cuáles son estas fases de un proyecto, se inicia con la identificación de un problema a resolver. Para eso hemos hablado del tema de la participación de los y las interesadas en las comunidades. Entonces, el proceso de identificación debe ser participativo. Este es el primer paso en la fase de proyectos. Posteriormente, tenemos la preparación. En la preparación, una vez que se hace entonces el diagnóstico, se prepara el proyecto. Aquí deben participar, como hemos dicho, todos también. ¿Cómo se va a hacer? Y en esta preparación, nuevamente, es un proceso participativo, como se ha venido comentando, dado que la metodología de Rural Invest así lo establece. Porque todos los términos están claros en la comunidad o en las comunidades, cómo se va a hacer el proyecto, cómo se va a ejecutar el proyecto, y esto implica entonces una aprobación por parte de la comunidad y por parte del ente que va a financiar el proyecto. Entonces, el proyecto requiere fondos y la aprobación por parte del ente que lo va a financiar, pues también forma parte de una fase del proyecto. Luego viene su ejecución. Entonces aquí se requiere una estructura administrativa, un equipo técnico responsable, saber cuál es la organización que se va a hacer cargo de la ejecución del proyecto, sea una organización de productores o un gobierno local. Estos deben mostrar capacidad y experiencia de administrar recursos, de ejecutar proyectos. Se requiere entonces de operación y mantenimiento. Entonces deben ustedes tener claro cuál es el esquema de la sostenibilidad del proyecto, y también debemos hacernos una evaluación. La evaluación debe estar referida a los objetivos del proyecto, si fueron logrados, si se están logrando los proyectos. En el proceso de ejecución del proyecto también tenemos que hablar de un monitoreo del mismo. Esto es llevarle el día a día, si se están cumpliendo bien la ejecución de los recursos, tal como estaba dispuesto, si se están haciendo las cosas como estaban planificadas. ¿Qué adecuaciones hay que hacer al proyecto? No esperemos entonces hacer una evaluación final para tomar decisiones en cuanto a la evaluación, por supuesto, sino que en el transcurso de la ejecución del proyecto hay que estar evaluando, hay que estar monitoreando a fin de determinar si es necesario hacer o que se haga una o alguna adecuación. También hay veces hay que hacer algunas adaptaciones, y esto es fundamental por parte del ente ejecutor para no malograr los esfuerzos que se hacen con un proyecto. Y nuevamente, al final, la evaluación pues es importante, y no solo en la evaluación, sino que hay que pensar en las evaluaciones de impacto del proyecto. ¿Qué impacto genera esta inversión en el mediano plazo? Una vez que se ha terminado la fase de inversión, a los 2, 3 años posteriores a esta fase, ¿qué impacto ha tenido? Si está apoyando al desarrollo, si las organizaciones involucradas se están beneficiando o no se están beneficiando. Es lo que denominamos una evaluación ex post. Es saber qué ha pasado con esta evaluación en el proyecto. Entonces, en forma resumida, podemos hablar de que estas son las fases del proyecto: la identificación, la preparación, la aprobación, la ejecución, la operación y mantenimiento y la evaluación, como hemos señalado.
Igual, como veríamos, lo del diagnóstico, que es describir un problema, en él, por supuesto, anotamos las principales características. Es decir, explicamos el problema para establecer las causas que provocan este problema. Y hacemos la propuesta de solución a la par, de una jerarquización de estas propuestas identificadas, que es lo que hemos venido analizando y discutiendo en las sesiones anteriores. Como ven ustedes, en este proceso de identificación tenemos varias metodologías para la identificación de proyectos. Hemos hablado que hay varias. En Rural Invest, por ejemplo, se apoya en algunas de estas metodologías como herramientas. Estas metodologías para estructurar la propuesta de diagnóstico participativo y de elaboración participativa de propuestas. Entonces, metodologías importantes como la planificación de proyectos por objetivos, pues entonces aquí están las estrategias de planificación con un marco lógico, con los indicadores y si se tienen metas. Está también el diagnóstico rural rápido, en donde hay una recopilación de información sobre la situación del medio rural. Está también el diagnóstico rural participativo, que es una de las metodologías más utilizadas en tiempos anteriores y que permite una incorporación de las comunidades a este proceso de diagnóstico. Está también el plan de acción comunitaria, que es también una metodología en donde entre los y las participantes que deben tomar participación como tal, valga la redundancia, en el plan de acción que se define en forma conjunta y la planificación del desarrollo territorial local. En este caso, de Rural Invest, se avanza hacia esta planificación del desarrollo territorial, que es el fundamento en el cual vamos a conservar vamos a conversar en la próxima entrega. Ya hemos comentado a partir de la sesión anterior, cuando hablamos de las ayudas que están en los anexos de la definición del territorio. Es fundamental y a partir de aquí, Rural Invest fundamenta la metodología de identificación y planificación de proyectos. Bueno, entonces, recordando nuevamente, para avanzar en los diferentes temas, ustedes deben revisar, por favor, deben repasar las ayudas que están en el módulo 1 como anexos en cuanto a la identificación participativa previa, a ver locales de inversión con los temas de población y sus características, el territorio, los recursos naturales, las actividades económicas, el tema de las instituciones y las organizaciones, aspectos de infraestructura social y productiva, pero esto vamos a retomarlo un poco más a profundidad en la próxima entrega. Entonces, esto fue brevemente una introducción al concepto de proyectos, como para que nos vayamos enfocando en estos aspectos de proyecto, que es lo que trataremos de retomar ya cuando comencemos el siguiente módulo, o sea, el módulo 2. Importante. Recordemos que esta es ya la segunda semana del curso y que sería la última semana del módulo 1. Entonces, estaríamos dejando ya todo lo que es el tema de los diagnósticos, de la identificación y jerarquización
para entrar ya en el tema de los perfiles de proyectos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos